Carlos Arbensanz, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti por pensar en mí y darme esta oportunidad. Nací en Tudela, mis padres no son tudelanos, son aragoneses, pero yo ya nací en Tudela hace ya unos cuantos años y de aquí no me he movido. Yo fui a un colegio que ya no existe, el colegio de, bueno, sí que existe, pero está cerrado, es el colegio de Lourdes, en el que tengo, pues la verdad, como todos, ¿no? Muy buenos recuerdos. Un colegio en aquella época en la que el barrio de Lourdes estaba todavía, recordarás, sin urbanizar, y las imágenes que conservo son de aquellas mañanas de lluvia que te costaba, Dios y ayuda, ¿no?, llegar al colegio a través de aquellas calles embarradas que llegabas con el barro hasta los tobillos. Después a los 13 añitos, que era cuando acababas la EGB, pues empezabas ya en el instituto, en el Benjamín de Tudela, y allí pues también pues 4 años eran, sí, los tres de BUP y COU, el curso de orientación universitaria que era entonces. Luego sales y te marchas a Zaragoza a estudiar. Sí, yo ¿Lo tenías claro en veterinaria? No. Yo ahora fíjate que tengo a mis hijos que están, bueno, uno ya está estudiando fuera, pero el mediano está ahora en ese proceso de decisión, está en segundo de BUP y está un poco, pues incluso apurado porque no lo tiene claro todavía. Digo, no te preocupes, hijo, que tu padre hasta el último día del curso, hasta 2 días antes de matricularse, no sabía lo que iba a estudiar. Yo andaba, pues que si medicina, que si veterinaria, al final me decanté por veterinaria, pues nada, cuando sonaba la campana ya. Nosotros empezamos la carrera en 1300, ¿no? Ni siquiera cabíamos en la facultad, teníamos que ir por la mañana. Bueno, es que no había ni asientos, nos teníamos que sentar en las baldosas del suelo y guardábamos con carpetas, reservábamos la baldosa. Recuerdo, esta baldosa es mía, aquí me siento yo, ¿no? O sea, promociones brutales de gente. Salvaje, las orlas, imagínate, orlas sí. con 500 personas, claro, todos pequeñitos, sí. Ahí estamos, que casi ni nos vemos. Sí, y bueno, ¿y la calidad o sea, salíais buenos pues mira, veterinarios preparados? La formación teórica de la veterinaria española siempre ha sido reconocida en todo el mundo. Éramos unos grandes teóricos, sabíamos patología, sabíamos microbiología, sabíamos anatomía patológica, lo sabíamos todo, pero la formación práctica pues era muy pobre, porque tenía que ser así, con 500 personas en una facultad, pues en un curso solo, pues era imposible organizar prácticas. Cronológicamente, a mí me tocó todavía la mili. Acabé con 22, 23 años la carrera y tuve que pasar un año forzosamente pues haciendo la mili. Además fue una mili de estas mili, ¿no? de infantería de marina en el Ferrol, en Galicia. Y bueno, pues ahí estuve un año, además sin venir, vine dos veces, además una de ellas, no sé por qué, a los que éramos de muy lejos, a los que vivían allí les dejaban salir todos los fines de semana, todo el fin de semana libre, pero los que vivíamos lejos no nos dejaban salir en todo el año. Y recuerdo que un día en fiestas colamos un permiso entre los de los gallegos, nos lo firmaron y salimos de allí pitando, nos vinimos con el coche, estuvimos una noche de fiestas aquí y a la mañana siguiente, después del encierro, otra vez para Galicia. Sí, y además un poco de extranji, ¿no? Si te pillan... ¿Ya escribías entonces para aquella época? No. Entonces leía. Ni cuentos cortos, ni nada. Nada, absolutamente nada. Yo he empezado a escribir muy tarde. He sido un gran lector, es verdad. Bueno, no escribías entonces y terminaste la mili, te vuelves para aquí, apruebas oposiciones. ¿Qué haces? Sí, bueno, claro, fíjate, durante este año que yo pasé en la mili, los compañeros que se habían quedado aquí, que no tuvieron que hacer la mili, pues habían empezado a preparar oposiciones. Entonces, bueno, pues tuve la suerte se demostró que aquellos eran grandes amigos, ¿no? Y cuando volví, pues lo típico, ¿no? De esos largos temarios de oposición siempre quedan los temas, estos áridos que nadie quiere preparar, quedaban 14 o 15 temas, y me dijeron, bueno, Carlos, pues si te comprometes a preparar tú estos temas que nos quedan, pues compartimos luego todo. Y fíjate, pues una generosidad tremenda, absoluta. Y tuvimos la suerte de que sí, pues lo hicimos así, salieron las oposiciones en aquel mismo año y al final todos los que estábamos en el grupo, pues el primero se aprobó en Asturias, luego otro aprobó en Madrid, 2 aprobamos en La Rioja, donde estoy yo ahora, alguno en Navarra, y todos acabamos en aquella época, una época feliz, ¿no? para los licenciados, no como ahora que hay muchísimas más dificultades.
¿Y desde entonces estás allí en La Rioja, entonces trabajando? Sí, desde que aprobé la oposición, ya hace unos cuantos años, esto fue en el año 90 y 90. ¿Y no te has movido, no has cambiado de destino? No me he movido. La verdad es que ¿Estás a gusto? es un trabajo que estoy a gusto, es un trabajo que dominas, controlas. Además, tengo la ventaja de que estoy aquí al lado de Tudela. Tengo el puesto en Alfaro, sí. Con la autovía son 10 minutos, entonces estoy muy contento. Es un trabajo que me permite, tengo las tardes libres, lo que me permite pues la otra actividad, ¿no? Que es la de escribir. ¿Y qué pasa para empezar a escribir así, que no tenías esa costumbre? ¿Qué fue la chispa, el detonante para que de repente...? Pues me lo han preguntado muchas veces en muchas entrevistas y yo creo que todo esto empezó el año que se celebró en Tudela el 1200 aniversario de la fundación de la ciudad, que fue en el 2002. Ya sabéis que Tudela se considera la fundación, como año de fundación, el año 802, y se celebraba el 1200 aniversario. Y entonces en aquella época pues, se publicó mucho material sobre la dominación musulmana. Y quizá yo creo que ahí fue donde descubrí la figura de Musa, Ben Musa, ¿no? de la saga de los Banu Qasi, que para mí era absolutamente desconocida, ¿no? Nosotros el Islam en el colegio lo habíamos estudiado un poco de pasada, ¿no? El Islam en esta zona. Y claro, te das cuenta que fueron 400 años de nuestra historia que se resumen en 2 páginas de un libro, ¿no? Entonces, cuando empiezas a profundizar en aquella época, empiezas a descubrir a los personajes que se movían por aquí, aquellas relaciones familiares que había entre los musulmanes que estaban aquí en la zona de la Ribera y los vascones de Pamplona, incluso relaciones familiares, matrimoniales, ¿no? De hecho, el principal caudillo de los Banu Qasi, Musa Ben Musa, era hermano de Íñigo Arista, del primer rey de Pamplona, hijos de la misma madre. Uno musulmán, otro cristiano, no tenían nada que ver. Uno hablaba posiblemente la lengua vascona, ¿no? Y otro hablaba árabe. Las diferencias no podían ser más grandes, ¿no? Pero bueno, tenían esa relación familiar que les llevó a llegar a donde llegaron ambos, ¿no? Y no sé en qué momento, la verdad es que no recuerdo en qué momento, pues empecé a escribir algo, ¿no? Pues, tomar notas, tal, aquello fue creciendo un poco, empecé pues, a escribir alguna historia, tal, y yo, pues, no sé, al final dije, pues, igual podría hacer algo, ¿no? Escribir algo sobre la vida de Musa. Yo supongo que ahí empezó, ¿no? Entonces, y no sé, cuando escribes algo, pues escribes aquello que a ti te gustaría leer, ¿no? En el trabajo de otros. Y bueno, una vez que ya tenía el tocho aquel ahí encuadernado, y dije, bueno, pues oye, ¿por qué no probar suerte, no? La cosa había empezado con que no había ninguna intención de que aquello llegara a ser ni siquiera una novela, pero ya plantearte la posibilidad de publicar, pues era un sueño inalcanzable, ¿no? Pero bueno, una vez que ya tenía el trabajo hecho, dije, bueno, pues oye, vamos a probar suerte, ¿no? Me fui a la imprenta, hice 10 o 12 copias de aquello y las envié a las grandes, ¿eh? Yo aquí nada de andarse con chiquitas, a Planeta, a Ediciones B, a Espasa, a las grandes que publicaban novela histórica entonces, ¿no? Y bueno, pues en este mundo editorial ya sabes que las cosas van siempre muy despacio, pasaron los meses, no había respuesta, ya casi me olvidé de aquello, ¿no? Pero un día pues sonó el teléfono y me llamaron de Ediciones B para decirme que habían leído la novela, que uno de los lectores que tienen para filtrar los manuscritos que le llegan había hecho un informe de lectura y que entre las primeras palabras que utilizaba en el informe aparecía una que decía que estaba entusiasmado con la novela, ¿no? Y que me la publicaban. Y bueno, yo en aquel momento, pues... ¿Qué recuerdas de ese momento de que te llaman? Fíjate, es curioso porque, como te digo, yo trabajo en La Rioja y era el día de San Francisco Javier, que aquí es festivo, pero allí no, yo estaba trabajando. Y cuando cogí el teléfono y me contaron esto, es que recuerdo el momento en el despacho, además lo recuerdo como una fotografía, ¿no? Es que yo creo que daba saltos, casi rozaba el techo, ¿no? Claro, es una cosa que ni siquiera te lo planteabas como posible, ¿no? Yo había mandado los originales, pero sabía que aquello era imposible. Meterte en el mundo editorial y así, sin haber escrito nada antes, es casi un milagro, ¿no? Pero bueno, pues en este caso, pues, yo
funcionó muy bien, empezaron a salir las primeras críticas de la novela que fueron muy positivas, más que nada porque describía una época, un momento de la historia que había sido muy poco tocado hasta entonces por la novela histórica. Había mucho escrito sobre Córdoba, pero no sobre el Islam en el resto de la península, y mucho menos en una zona tan al norte como el Valle del Ebro, ¿no? Entonces la gente descubrió unos personajes de los que no había oído hablar, como yo hasta hacía unos años no había oído hablar, ¿no? Y bueno, pues como te digo, tuvo mucha aceptación, se vendió muy bien la novela, y ahí empezó una carrera que nos ha traído hasta aquí. ¿Y las siguientes cómo surgieron? ¿Las tenías ya planificadas cuando hiciste la primera? No, que va, sí, ya te digo, sí. Y al principio yo aquello de publicar me parecía algo inalcanzable, ¿no? Pero cuando se publicó, bueno, yo desde el primer momento pues sí que he sido muy activo en redes sociales, en Facebook, en Twitter, y la gente leía la novela y que abarca la vida del protagonista, ¿no? La gente decía, ¿y luego qué pasó? ¿Y con los hijos que sucedió? ¿Siguieron la senda del padre o qué sucedió? Claro, yo ya tenía mucha documentación. El trabajo fundamental de una novela es el trabajo de reunir y asimilar esa documentación. Entonces yo veía que la historia de los sucesores del protagonista tenía pues tanto interés o más que la del primero, ¿no? Del primer caudillo de los Banu Qasi. Y tenía pues mucho trabajo ya hecho. Entonces, bueno, hablé con la editorial y me dijeron, pues sí, pues vale, pues si te parece que puede ser interesante, pues sigue con la saga. Y nada, seguí con aquellos, se publicó la segunda, pues se repitió un poco el éxito de la primera, y claro, todavía quedaba una parte de la saga por concluir, ¿no? Y ese fue pues el motivo de hacer una tercera parte y concluir la trilogía, ¿no? Pues, además esa tercera parte ya ocupaba una época que me resulta fascinante, que es la época del califato de Córdoba, y ese fue un proceso que no estaba pensado desde el principio, fue gradual, fue poco a poco, ¿no? La cosa fue fluyendo, y al final pues tuvimos la trilogía en las manos, ¿no? Cuando empecé con La puerta pintada tenía ya el boceto de la novela que se publica ahora, ¿no? La de Hasdai, el médico del califa. Y lo que pasa es que La puerta pintada fue una cosa que se cruzó en el camino. Había por ahí piezas sueltas de un puzzle que me atraía, ¿no? Tenía ganas de escribir, además tenía ganas de cambiar un poco de registro. Llevaba desde el año 2006 metido con la novela histórica, con los Banu Qasi. La novela histórica tiene algo que es la necesidad absoluta de mantener el rigor histórico. Entonces eso es un poco un corset que te aprieta un poco a la hora de trabajar, ¿no? Te limita un poco la libertad narrativa. Entonces tenía ganas de quitarme ese corsé de encima, ¿no? Y de hacer algo pues con un poco más de libertad. Y pensaba que La puerta pintada podía ser ese respiro, ¿no? Entre la trilogía y la siguiente novela histórica. Me parecía que necesitaba un poco ese cambio de registro. Es una historia que ya te digo que surgió muy rápido. Encajaron esas piezas. Una de las piezas era, fíjate, surgió por un artículo que publicó Fermín Pérez Nievas en el Diario de Noticias sobre la familia de los campaneros que vivían en la catedral, que me llamó mucho la atención, ¿no? Es un tema muy novelesco, enseguida te viene a la cabeza Notre Dame y el jorobado, y entonces ahí había algo muy literario, ¿no? Luego teníamos La puerta pintada, La puerta del juicio, que bueno, también tiene una historia y unos componentes que pueden resultar muy literarios, ¿no? Y luego había un tercer tema, que era el tema de la guerra civil en Tudela, que siempre me ha traído. La época de la guerra civil es una época que también he leído mucho, no sé, siempre me ha resultado muy interesante, y me apetecía tocar algo sobre la guerra civil en Tudela. Y bueno, pues un día, yo creo que fue un día delante del espejo en casa y afeitándome, y de repente aquellas piezas encajaron y dije, jo, combinando estas tres cosas puede salir una
una historia interesante. Empecé a hacer un pequeño boceto, un pequeño cuadro de por dónde podían ir los tiros, y aquello creció rápidamente. Y de hecho, bueno, pues me puse al trabajo, metí en un cajón a Hasdai, lo dejé dormir un tiempo, y bueno, en 6 meses tenía escrita la novela. Y bueno, pues la cosa ha ido bien. La verdad es que con La puerta pintada he tenido ese feedback con los lectores mucho más intenso que con la trilogía. Es una novela que llega mucho más. Es más fácil de leer, es una novela de intriga, de asesinatos, con un trasfondo histórico de la guerra civil. Sobre todo la gente aquí de la zona de Tudela pues tiene un interés más especial, pero gente que no conoce Tudela de nada también me ha trasladado esa sensación. Es una novela que bueno, que ha llegado a la gente. Yo he notado mucho interés, y bueno, gente que acababa la novela y me llamaba por teléfono, me mandaba un correo, gente que me ha llorado al teléfono. De verdad, una cosa. Yo he visto mucha intensidad en las emociones que ha despertado esta novela. Tiene mucha emoción, sí. Para los de Tudela, porque conocemos los sitios por donde pasean los protagonistas. Sí, claro. Pero entiendo que para alguien de fuera pues también, pues porque al final es una historia con personas y sí, les llega también, ¿no? Ya te digo que no me había pasado nunca gente que te manda un correo y dice: jo, Carlos, he empezado a leer la novela y estaba en la cocina con las lentejas y me han quemado las lentejas. Sí, pero son anécdotas, pero que no me había pasado, ¿no? con las novelas anteriores. En Tudela, gente, sobre todo gente mayor. Pues el típico abuelo que va en la silla de ruedas con el hijo y te ve que te acercas por la carrera y dice: mira papá, este es el que escribió la novela esta que te gustó tanto, y te para y te dice: mira, que te va a saludar, y te empieza a contar sus historias de la guerra civil. Claro, es una novela que toca fibras, ¿no? de la gente que vivió aquella época, una época muy dura, ¿no? Hasdai es el personaje. Sí, y además supone un cambio importante respecto a las novelas anteriores en la que los protagonistas eran todos personajes musulmanes. Hasdai es un médico judío. Entonces, eso me ha obligado a documentar, ya sumergirme un poco en la cultura judía de la época. Es un cambio que también me apetecía, ¿no? Enfocar la novela desde otra perspectiva cultural, ¿no? Y bueno, me ha resultado muy estimulante. Hay que documentarte, te exige más trabajo. Tienes que conocer al detalle cómo vivían, qué comían, qué vestían, cuáles eran las ceremonias, las fiestas, porque lo tienes que describir, y lo tienes que describir bien, porque no te puedes permitir ningún error ni ningún gazapo, ¿no? Y bueno, es un cambio que resulta, pues, para el propio escritor estimulante, ¿no? Para no encasillarte demasiado en un determinado tipo de personajes. Y bueno, pues espero que ese cambio también resulte para los lectores de novela histórica, pues que resulte un estímulo más, ¿no? Para sea atractivo. Leer, ¿no? Sí. Porque la documentación ahora es complicada, ahora con internet, o tienes que ir a cosas más específicas. Hay de todo, porque sí, la verdad es que internet es una herramienta fabulosa, porque ahora está todo digitalizado. Hay que manejar muchísima información, porque está muy dispersa. Pues para describir una escena en la que hay, pues, una flota navegando, tal, tienes que conocer, te tienes que leer una tesis doctoral sobre la navegación en el Andalus en el siglo X, ¿no? Y eso es un ejemplo, pero me ha pasado, ¿no? Tienes que hablar de una batalla naval, tienes que conocer qué tipos de barcos, qué armas utilizaban, cómo iban dotados de personal los barcos. Tienes que conocerlo todo. Entonces, a veces es un ejemplo, pero es así, ¿no? En este caso es una tesis doctoral de 400 y pico páginas sobre la navegación. Sí. Y como esto, pues muchas cosas, ¿no? Es lo que tiene la novela histórica, que claro, siempre va a haber gente muy experta, que como en algo metas la pata, enseguida te lo vas a Los lectores de novela histórica son lectores muy entregados y muy fieles, ¿no? Que leen todo lo que se publica y que muchas veces tienen más conocimientos que tú mismo sobre la época, ¿no? Normalmente los escritores también nos especializamos en un momento, en una época, y bueno, pues tiendes a conocer
un poco todo lo que se puede conocer, pero siempre hay quien te quiere buscar un poco la vuelta, ¿no? Entonces tienes que estar muy seguro de lo que escribes. Y bueno, pues lo que te digo, para los lectores de novela histórica, además estamos viviendo un momento de la novela histórica en España, yo creo que brillante, con autores de un prestigio tremendo. Está Santiago Posteguillo, que además publica a la vez que yo su última de la trilogía de Trajano la publicamos a la vez. Pero es que hay grandes autores de novela histórica. Ediciones B, por ejemplo, es una editorial que ha apostado decididamente por los autores españoles de histórica, y le está resultando muy bien, porque ahora te llegan a través de internet, a través de Facebook, fotos de aficionados a la literatura histórica con estanterías llenas de libros. Y esta misma mañana estaba fijando que de una imagen en la que aparecían 10 o 12 libros, pues 8 o 9 eran de ediciones B, ¿no? Porque de verdad han apostado por los, y además autores españoles todos, ¿eh? Han apostado por este tipo de literatura, y les ha salido bien la apuesta, porque bueno, es un tipo de literatura que resulta atractiva y que está en un momento está en su cenit, ¿no? Así como la novela negra también, ¿no? Que está en el boom con los autores nórdicos y los que han seguido después. Pues la novela histórica es el otro, sí, la otra pata, un género que está teniendo mucho auge últimamente. Sí. Eso que comentamos de ver bibliotecas, fotos de gente, eso de que estén tus novelas allí, te tiene que, la verdad ilusionar mucho, ¿no? La verdad es que ilusiona. Y ver tu novela en un escaparate de una librería al lado de Pérez Reverte o de Posteguillo o de Dolores Redondo, sí. La verdad es que son cosas que en mi caso, cosas que hace solamente 5 o 6 años ni se me hubieran pasado por la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, es un privilegio, y la verdad es que produce una satisfacción grande, sí. Yo he publicado mis novelas cada 2 años. Eso me permite trabajar con relax y disfrutar escribiendo, porque yo creo que en el momento que dejara de disfrutar, dejaría de hacerlo. Yo, si no me lo paso bien, además es que es imposible transmitir algo al lector, conseguir que el lector disfrute si el autor no ha disfrutado haciéndolo. Eso pasa con todas las emociones que transmites en la novela, ¿no? Con La puerta pintada, hace poco lo comentaba por correo con una lectora, me decía, en la escena tal he llorado. Y le decía, ¿sabes por qué has llorado? Porque yo también lloré cuando la escribí. Sí. Y además se transmite. Yo potencio mucho el tema de las emociones y de las sensaciones en la novela. La música me resulta muy importante. A la hora de escribir, siempre escribo con un determinado tipo de música que me traslada un poco a la época, incluso con los olores, ¿no? Inciensos, y utilizo un poco los sentidos para reproducir las sensaciones. Algunas escenas de novelas se me han ocurrido en el baño de vapor de la piscina, porque tienen mucha correlación con el hammam árabe, ¿no? Entonces, o sea, te metes en el sí, en los cierras los personajes ojos y te dejas imbuir por la atmósfera, ¿no? Ahora que está de moda esto de viajar en el tiempo, sí, en alguna serie de televisión, sí, ¿te gustaría ir ahí al año 800? Sería fabuloso. Me llevaría un chasco seguro, seguro. Porque lo que imaginas en la ficción seguramente no tendrá nada que ver con la realidad, ¿no? Seguramente tú vas a la Córdoba del siglo X y lo primero que harías sería irte a vomitar a una esquina por los malos olores, ¿no? Sí. Eso para empezar. Eso no aparece en las novelas, ¿no? Entonces, extraes un poco lo que... Bueno, si no ir, por lo menos mirar por un agujerito. Mirar por un agujero, eso sí, sería fascinante. Sí. Sería fascinante. Oye, ¿y tienes alguna cosa ya en mente para futuro? Sí, bueno, tengo un par de proyectos o 3, pero no sé todavía por cuál me voy a decantar. ¿Y compromiso tienes para hacerlo o no? No. ¿No tienes compromiso? No, hasta que no firmas el contrato no hay ningún compromiso. Vale. Entonces, te tomarás el tiempo que te tomes. Sí, ya te digo que me gusta tomármelo con calma y estar relajado en ese sentido, porque no me gusta escribir con presión, porque no puedes.
además, no sé, tampoco sería productivo ni para la editorial, ni para mí, ni por supuesto para los lectores. Además estoy en pleno momento de promoción, ahora pues tengo que viajar y tengo que dedicarme a otra cosa, entonces he preferido hacer un parón ahí. Tengo ideas, tengo bocetos, pero bueno, cuando pasen estos 2 meses, que van a ser un poco así más complicados, pues ya de cara a la primavera, al verano, pues ya empezaremos a plantearnos por dónde tirar y ya pues desarrollar el siguiente proyecto. Carlos, muchas gracias. Que el siguiente proyecto, a ver si te tenemos aquí también para que nos lo cuentes. Seguro, sí, seguro que sí, porque esto tiene que continuar adelante porque hacéis un trabajo fantástico. Ha sido un placer estar charlando contigo y la verdad que hemos disfrutado. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros.